parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Ya hemos recorrido muchísimas parábolas. Recordamos, esto no es un estudio bíblico, no es una predicación, es una explicación de la parábola, llegando a entender la profundidad de la misma, creando la estructura del entendimiento de ella, y luego uno puede aplicarla a una situación personal, familiar, a un estudio bíblico, a una predicación y demás. Hemos visto entonces todas las parábolas que solo aparecen en Mateo, que son como 10 o 12 parábolas. Las que aparecen en Marcos son solo 2. Las que solo aparecen en Lucas son aproximadamente 12 o 14. Las que aparecen en Mateo y Lucas son 3. Las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, que son 9, de las cuales hemos visto lámpara y el almud, remiendo nuevo en vestidos viejos, vino nuevo en odres viejos, la casa dividida, el sembrador, la semilla de mostaza. Y hoy nos toca los labradores malvados, la penúltima. Luego tendremos la higuera y con esto terminaremos las parábolas que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Esta historia de los labradores la podemos encontrar en Mateo 21:33, Marcos 12:1 y Lucas 20:9. Vamos a tomar como punto de partida Mateo 21, del 33 al 41. Dice el Señor: respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. Vamos a ver, tenemos alguna duda aquí. Estamos 33, 21:33. Sabíamos que estábamos un poco lejos. Aquí empezamos. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, en esta parábola comienza el Señor comparando y diciendo: había un hombre que tenía una familia y plantó una viña. Trabajó en ella, obviamente. Cavó un lagar, edificó una torre y dice que la arrendó a unos labradores y se fue. Cuando el Señor habla de este padre de familia, está haciendo alusión a nuestro Padre Celestial directamente. Esta es una de aquellas parábolas que tienen una aplicación a nuestras vidas más limitada que otras parábolas, porque nosotros no podemos ser el padre de familia y arrendarle a otros y que mandemos a nuestro hijo y nos maten. Esto es directamente a la obra de Dios, pero sí hay una parte donde nos corresponde a nosotros.
Entonces dice que el padre de familia planta una viña, hace vallado, pone un lugar para pisar las uvas, que es un lagar, crea una torre, etc. Y las alquila, las arrienda a unos hombres que dicen: nosotros vamos a trabajar mientras vos te vas y te vamos a pagar. ¿Cómo se pagaba antes? No en billete, se pagaba en parte del fruto. Ellos decían: de lo que tengamos, tanto va a ser para vos, de lo que obtengamos. Dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, es decir, de ir a cobrar lo propio, manda a sus trabajadores, a los siervos, para que reciban los frutos. Pero dice que tomando a los siervos los golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Esto está hablando acerca de los profetas, es decir, Dios arma un plan de salvación, su viña. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Vosotros sois los pámpanos. Es decir, el Señor dice que nosotros estamos en esta viña y Dios espera que demos frutos. Sin embargo, dice el Señor que mandó a esta gente y algunos apedrearon, a otros mataron, a otros los golpearon. Esto hicieron con todos los profetas. Dios estaba diciendo: yo tenía un plan, llamé a Abraham, formé un pueblo para ir manifestando sobre ellos mi poder, mi gloria, darle mis leyes hasta que se manifiesta la obra de Cristo, el final del fin del plan. Y dice: pero sin embargo mataban a los profetas, mataban a los siervos de Dios, los apedreaban y demás. Entonces dice la Escritura que los golpearon y los mataron a otros. Y luego dice: finalmente les envió, mas envió de nuevo a otros siervos, a otro grupo, pero hicieron lo mismo que hicieron con los primeros. Es decir, Dios siempre nos habló, fue para recoger los frutos, es decir, para ver si todo lo que había hecho por el pueblo de Israel en aquel momento, o el pueblo de Dios, era productivo, se habían cambiado de vida, si estaban amando a Dios, queriendo entrar a la eternidad y demás, o conocer su presencia. Y dice que ellos, cuando les decían que eran pecadores, que hacían las cosas mal, se enojaban, ¿no? Como cuando hoy le decimos a los falsos profetas que están haciendo las cosas mal, se enojan. Si pudiesen apedrearnos, nos apedrearían. Pero dice que en aquellos días decir las cosas de Dios era mucho más peligroso. Y muchos de ellos murieron. Recordemos a este varón Jeremías, que lo tiraron a una cisterna y por poco pierde la vida. A los jóvenes, que los tiraron al horno de fuego. A Daniel, que los tiraron al foso de los leones. Es decir, a José, que lo tiraron a una cisterna también, vacía, y luego lo vendieron como esclavo. Cuando Dios mandaba a sus hombres de fe, hombres que iban a iluminar el camino, los malos se resistían a Dios. No querían dar cuentas a Dios por sus obras, porque sus obras eran malas, porque en realidad no habían hecho producir su viña, la bendición que Dios les había provisto a sus ancestros. Dice la Escritura, el verso 37, ya después de enviar dos contingentes, dos grupos distintos, con todos hicieron lo mismo. Entonces este padre de familia dijo: voy a mandar a mi hijo, porque a él no lo van a tocar, saben que no lo pueden tocar. Pero los labradores, como ya estaban envalentonados, eran malvados, eran perversos, y pensaban que todo lo que tenían era de ellos. La Biblia dice: de Dios es la tierra y su plenitud. Dice la Escritura entonces, cuando vieron al hijo, dijeron: bueno, este es el heredero, vengan y vamos a matarlo para que cuando se muera el padre ya no tenga nadie que reclamar esta heredad y nos queda para nosotros. Se querían apoderar de todo, querían hasta tomarse el crédito por todo lo que habían tenido, que nunca habían sido de ellos. Es como el pueblo judío muchas veces se quiere tomar el crédito de algo que no es. Dios hizo la obra y ellos fueron rebeldes al extremo. Finalmente Dios los saca adelante, pero para cumplir su promesa, porque Dios incluso le dice a Moisés: apártate de este pueblo que lo voy a destruir y te voy a dar un pueblo mejor, porque estos son duros de servir, son tercos, testarudos, van siempre hacia lo malo. Dice la Escritura que dijeron: vamos a matarlo, y tomaron al hijo de este dueño de la viña. Sería como tomar a Cristo, porque estamos diciendo el padre de familia es el Señor,
que manda finalmente a su hijo. Antes mandó a profetas, a siervos, y a todos los hostigaron y algunos los mataron. Y entonces finalmente manda a su hijo y dice que tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fíjense que Jesús muere afuera. Hubo otros que murieron adentro del templo, los mataron adentro del templo. Hubo otros que murieron adentro de la ciudad, pero Jesús muere fuera, concordante con lo que él enseñaba en la parábola. Lo echaron fuera de la viña y ahí le mataron. Cuando venga, dice el Señor de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Cuando venga Dios, cuando sea el fin de las cosas. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Si bien aquí puede haber tocante al último tiempo, también podemos ver de que hubo un momento en que el reino, o esta viña, que es el reino de los cielos, antes de llegar al fin, porque al final del tiempo va a haber el juicio final, pero hay un castigo intermedio, que se cumple en esta palabra, que dice, le dijeron, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros. ¿Por qué decimos que no solo hace una doble mención aquí al final? Porque dice cuando venga el Señor de la viña. El Señor de la viña es Dios, o es Cristo, pero cuando venga en su reino. Recordamos que Jesús es Dios, pero ya no viene en relación a ser un siervo, sino viene en relación a todo el poder y la gloria para emitir juicio. Dice, pero aquí, cuando dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, nos pone en un proceso intermedio, porque esta viña, el ser pueblo de Dios que antes le fue concedido al pueblo judío, Dios ahora se lo concede a los que tienen a Cristo en su corazón. Por eso esta palabra se cumple cuando Dios arrienda su viña a los creyentes. Nos confía a nosotros el reino de los cielos, quien es distinto al pueblo judío que se cerraron y dijeron nosotros somos el pueblo bendecido. Dios a nosotros nos encomienda que vayamos a llevar la bendición a todo el mundo y hacer que todo aquel que acepte a Cristo forme parte del pueblo de Dios. Por eso, si bien habla aquí del Señor de la viña cuando venga, puede hacer alusión directamente al fin. Al hablar de que Él arrendará su viña a otros para que paguen su fruto a su tiempo, nos está hablando de que esta venida ocurre también en un punto intermedio, es decir, cuando Dios le saca el reino de los cielos. Recordemos que Jesús se va a la eternidad, sube a ser glorificado, después baja y por el lapso de 40 días camina entre los hombres y les dice, vayan definitivamente a esperar el bautismo del Espíritu Santo, y ahí se va. Y ahí les confía al pueblo el Espíritu y toda una nueva misión. Entonces, por eso tiene un doble propósito ese mensaje. Dice que le da esa viña a otros para que produzcan fruto a su tiempo y paguen. ¿Paguen qué es? Que den a Dios lo que le corresponde a Dios: adoración, gratitud, el crédito darle a Dios, la alabanza, devolverle parte del tiempo que nosotros tenemos que invertir para Dios, parte de un trabajo, de un pequeño esfuerzo, y cada uno en la tarea, en la función en que fue llamado. Jesús le dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Como diciendo, ¿no saben ustedes que toda la otra historia anterior al que desechan es a la piedra fundamental, que es a Cristo? Y esa piedra que están desechando va a ser la piedra sobre la cual Dios edifica todo su reino. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado, y aquí vuelve a decir otra vez, el reino de Dios es quitado de vosotros y será dado a gente, en el verso 43, que produzca frutos de él, es decir, a nosotros los cristianos. Y al que cayere, después vuelve a hablar de la piedra, que en otro momento explicaremos bien lo de la piedra. Dice, será quebrantado y sobre quienes ya cayere se desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos. Ellos se dieron cuenta inmediatamente. Nosotros somos los labradores malvados. Y estos discípulos y esta gente cristiana que va a surgir es a quien Dios les está dando ahora la viña y todas las bendiciones y todo el poder. Fíjense que dice que los castigará también, ¿no? Por eso es que aquí se habla de un castigo
y de una venida del Señor. Pero también se habla de una venida intermedia, que es cuando el Señor vino por 40 días y se les apareció a las personas, y también de un castigo intermedio. Fíjense que el pueblo judío, cuando estaban crucificando a Jesús, dijeron: la sangre de este hombre sean sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y fue el pueblo, el único pueblo que padeció un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. Se calcula que de 5 a 6 millones de judíos, bueno, según estudios puede variar el número, pero son millones, murieron en manos del régimen nazi. Entonces, hay gente que interpreta que este castigo, porque ellos mismos reconocieron que habían matado al hijo a un inocente, y dijeron: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no era una sangre cualquiera, era del unigénito Hijo de Dios. Entonces hay quienes interpretan que esto puede ser así, pero aquí habla de un castigo y habla de una venida. Y este castigo se entiende como un castigo intermedio. Fíjense que hace muy pocos años recién Israel pudo volver a su tierra y anduvo vagando durante muchísimos años por el mundo en la dispersión, en la diáspora, como dicen, y recién pudieron volver, atravesando toda clase de persecuciones y el colmo con Hitler y el nazismo. Entonces el castigo se cumple, pero a su vez hay otro castigo en el futuro, ¿no? Porque el Señor mismo va a venir a pedir frutos a quienes confiaron, a nosotros. Volverá Dios a pedirnos frutos. Le pidió fruto a los judíos, a los labradores primeros. Da frutos, le da a la viña a otros, y en el fin del tiempo nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros como creyentes si hemos sido y hemos sabido servir a Dios y honrar a Dios y retribuir a Dios todas las bendiciones que el Señor nos da. Así que tenemos que estar preparados. Aquel que más se le da, más se le demanda, dice Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios habla de pedirle fruto a un pueblo y cómo de pedirle fruto al final de los tiempos de otro pueblo. Cómo habla de un castigo en un momento y cómo habla de un castigo al final de los tiempos. O sea, en los dos casos se va a volver a cumplir lo mismo. O alguno pensará remotamente que solo le exigió a los judíos dar fruto y producir bien la viña, y no a nosotros los creyentes. A nosotros más, porque contamos con más herramientas, con más bendición, con menos exigencias en algunos aspectos que los que tuvo el mismísimo pueblo judío. Hasta aquí nuestra parábola del día de hoy, la parábola de los labradores malvados. Nos vamos.